¿qué es una disolución? Bueno, pues una disolución es una mezcla homogénea. Aunque podría presentar más de 2 componentes, nosotros solamente vamos a estudiar las mezclas homogéneas de 2 componentes. Pues vamos a aprenderlas ahora. Esos 2 componentes se van a llamar soluto y disolvente. Mientras que el soluto va a ser el componente que tiende a ser disuelto, el disolvente va a ser el componente que tiene mayor capacidad para disolver. Por defecto, nuestro disolvente va a ser el agua, que es el disolvente inorgánico universal, ¿vale? El disolvente universal para sustancias inorgánicas. Y, claro, ¿cómo nos lo imaginamos esto aquí? Pues una disolución va a tener aproximadamente este aspectillo. Voy a representar aquí el disolvente. Que lo habremos echado con un grifo, una botella o algo así. Y aquí habremos nosotros echado con una cuchara pues un montón de sal, por ejemplo, ¿vale? Esa sal, claro, se echa y la sal está ahí granulada, ¿verdad? Y al echar ese soluto en el disolvente y tras agitar con una varilla, tras agitar fuertemente, lo que nosotros vemos sería una cosa así. Lo veríamos así al microscopio, pero así es como quedaría aproximadamente el soluto disuelto en el disolvente. Es decir, se distribuye de manera uniforme, ¿vale? Y eso es porque hemos agitado muy bien con la varilla, una varilla de vidrio, por ejemplo, tras agitar. ¿Vale? Ahí tendríamos nosotros la disolución. Ahora bien, vamos a apuntar las expresiones con las que vamos a trabajar nosotros en disoluciones. Expresiones matemáticas con las que vamos a trabajar. Por un lado, deciros que las abreviaturas que yo voy a utilizar van a ser S para el soluto, D minúscula
para el disolvente y D mayúscula para la disolución, ya que la disolución es el conjunto de soluto y disolvente. Por esto, como la disolución es más grande que el disolvente, pues a la disolución le pongo la D mayúscula. Ahora, ¿cuáles van a ser esas expresiones? Pues mirad, por un lado, referente a las masas, nosotros vamos a tener que la masa de disolución es la suma de la masa de soluto y la masa de disolvente. ¿En qué unidades tengo que utilizar yo las masas? En las que quiera. Suelen utilizarse en gramos, pero lo importante es que las tres vayan en la misma unidad. Si yo estoy calculando, por ejemplo, la masa del disolvente, tengo que poner la masa de disolución, por ejemplo, en gramos, y la masa de soluto también en gramos. No puedo poner la de disolución en kilos y la de soluto en gramos. Si utilizo esta en gramos y esa en gramos, la masa de disolvente después me saldrá en gramos también. Otra van a ser la de la densidad. Densidad de la disolución es masa de disolución entre volumen de disolución. La densidad también me vale para el disolvente y el soluto. Van a tener la misma estructura, pero cambiándolo sus índices. Si aquí para la densidad de disolución utilizábamos la masa de disolución y el volumen de disolución, para la densidad del disolvente cogeremos masa de disolvente y volumen de disolvente, y para la densidad de soluto, masa de soluto y volumen de soluto. Vamos a ir apuntando aquí en qué se mide cada cosa. Las masas en gramos. ¿Vale? Todos los volúmenes los podemos expresar en mililitros. Y las densidades serían en gramos partido de mililitros. ¿Vale? Queda ahí un poco feo, ¿verdad? No hay muchas letras apuntadas. Ahora lo pongo de otra manera. Las masas, todas las masas en gramos. Los volúmenes los vamos a utilizar en mililitros, que es lo mismo que centímetro cúbico. Y las densidades las vamos a expresar en gramos partido por mililitro, que es lo mismo que gramos partido de centímetro cúbico. Estas equivalencias son las siguientes. Hay unas equivalencias entre volúmenes y capacidades. El metro cúbico equivale al kilolitro, el decímetro cúbico equivale al litro y el centímetro cúbico equivale al mililitro. Y un metro cúbico serían 1000 decímetros cúbicos, un decímetro cúbico sería 1000 centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque aquí entre medio quedaría el hectolitro y el decalitro y el decilitro y el centilitro, donde en cada uno de ellos habría un salto de 10. Vale. Eso ya lo tenemos por ahí. Esas son las primeras expresiones, pero hay otras más. Vamos a marcar estas. La primera es importantísima. Estas son las tres de la densidad, que las voy a poner como una sola porque en realidad son las tres iguales. Solamente que vamos cambiando sus índices según lo que nosotros queramos. Y luego
ya van a estar las fórmulas de las concentraciones. Por un lado vamos a tener la riqueza en masa o tanto por ciento en masa. Cuya fórmula es masa de soluto dividida entre masa de disolución y por cien. A mí el por cien me gusta ponerlo en el numerador porque después despejáis mejor. Insisto, masa de disolución, no es masa de disolvente. Riqueza en masa. Esta se va a medir en porcentaje. Tanto por ciento. Riqueza en volumen. O tanto por ciento en volumen. Que también se va a medir en tanto por ciento. Es igual, pero en vez de con una M, con una V mayúscula. ¿Por qué? Porque ahora es volumen de soluto partido de volumen de disolución y por cien. Ya llevamos dos concentraciones. Otra concentración más va a ser la concentración en gramos partido por litro. Y esa se va a medir justamente en esas unidades, gramos partido por litro. Se le suele poner una C y es masa de soluto dividido entre volumen de disolución, pero obligatoriamente escrito en litros ese volumen. O sea, nosotros vamos a trabajar con mililitros, a no ser que alguna fórmula me obligue a utilizar en litros. Entonces aquí va a ser esa. Otra concentración va a ser la concentración molar, o también llamada molaridad. La molaridad se va a medir en mol partido por litro o una M mayúscula que se va a leer molar, así como el diente. Y esa se pone, tiene una fórmula que es molaridad igual a moles de soluto dividido entre volumen de disolución en litros. Se parece mucho a la de aquí arriba, pero cambiando la masa de soluto por los moles de soluto. Ahora os pongo aquí cómo se calculan esos moles de soluto. Concentración molal, como la otra, pero acabado en L, o molalidad, que se va a medir en mol partido de kilogramo, o M minúscula, que se leerá molal. Pues esta es una M minúscula, no lo confundamos con masa, que es la molalidad, es moles de soluto entre la masa del disolvente, pero como aquí las masas habíamos dicho que se utilizaban en gramos, para indicar que aquí es obligatorio que vaya en kilos, lo pongan entre paréntesis, ¿vale? Y por último quedaría la fracción molar de soluto y de disolvente. Que estas no tienen unidades. Se dice que cuando no tienen unidades son adimensionales. ¿Y cómo es su fórmula? Pues para el soluto, mirad, la fracción molar se va a representar con una letra, que mirad qué molona es esa letra. Esa letra se llama chi. Dice, así se llama, digo, chi, así se llama. Chistaco. Y se hace así. Esta se hace como una barra guay, así, y luego la otra es así como una curva, ¿vale? Esa letra no es una X, es chi. Y además aparece en el logo de la Fisicalia, así que no la olvidéis.
Vale, pues chi, y con una S si voy a hacer la fracción molar de soluto, o chi, y con una D minúscula si voy a hacer la del disolvente. En las dos, abajo llevan los moles totales de la disolución, que sería la suma de moles de soluto más moles de disolvente. No se puede poner moles de disolución con una D mayúscula, porque esos no existen como tal. Y ahora, la de soluto lleva arriba los moles de soluto y la del disolvente lleva arriba los moles del disolvente, ¿vale? Y se cumple, además, que la suma de las fracciones molares de soluto y de disolvente es 1. Así que eso me puede servir para comprobar muchas veces. La voy a coger las dos, la voy a arrimar ahí un poquito. Perfecto. Voy a ir remarcándolas con el morado ese. Vale, ya las tenemos ahí todas. Y la última que me quedaría ahí por introduciros es la fórmula de moles de soluto, que es masa de soluto entre la masa molar del soluto. A ver, si me dicen que el soluto es el NaCl, cuando yo tenga que calcular la masa molar, lo que tengo que hacer es consultar la tabla periódica. Entonces tengo que hacer el cálculo de la masa molar buscando la masa molar del sodio, que viene 22,99 y pico, pero aproximamos 23, y la de cloro, que viene 35,45, pero podéis coger 35,5, ¿vale? Entonces saldría 58,5 y la unidad va a ser gramos partido por mol. Esa sería la masa molar. La M sub M es la masa molar. Si por ejemplo la masa molar es del H2SO4, porque este sea el soluto, pues entonces yo tengo que hacer, busco la del hidrógeno, que es 1, y la multiplico por 2. Busco la del azufre y me viene 32. Y busco la del oxígeno, que es 16, y la multiplico por 4 porque hay 4 átomos de oxígeno. ¿Vale? En total nos sale 98 gramos partido por mol. Esa sería la masa molar. Entonces, si yo quiero sacar los moles, a partir de la masa de soluto, saco antes la masa molar y pongo la masa de soluto entre la masa molar y ya me salen los moles que van a salir en unidad mol. ¿Vale? Pues esta ya sería la última fórmula que necesitamos. Como veis, hay unas cuantas fórmulas. Y lo recomendable en disoluciones es, para que no se me olviden, copiarlas todas en todos los ejercicios. Porque así yo ya las voy memorizando. Y además que me van a ayudar para poder plantear el ejercicio de una vez. Si tengo todas las herramientas encima de la mesa, pues me es mucho más fácil cogerlas. Si las tengo guardadas, es decir, las tengo por ahí, en algún sitio de la libreta, y tengo que ir a ellas cada vez que yo tengo un ejercicio, pues me va a costar mucho más. Entonces, acostumbrémonos a sacar primero todas las herramientas en los problemas de disoluciones. Es decir, acostumbrémonos a escribir todas las fórmulas cuando vayamos a empezar el ejercicio. Y así voy a obtener dos beneficios. Uno, voy a ser capaz de plantear los problemas mucho mejor. Segundo, por el hecho de escribirlas tantas veces, todas estas fórmulas, las voy a memorizar antes. Y eso es clave. Eso es clave, porque aquí en disoluciones hay gente que aprueba y gente que suspende. Y todos los que suspenden tienen una cosa en común. Y es que no se sabían las fórmulas. Las liaban unas con otras. Así que ya puedes ser un crack haciendo cálculos que si no te sabes la fórmula, no eres nadie en disoluciones. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer un ejemplito de disoluciones.